A las 3 de la madrugada, Elena despertó sobresaltada por un ruido que venía del fondo de la propiedad. No era el viento golpeando las láminas del techo. Tampoco era algún animal intentando entrar en la casa. Era un sonido extraño, repetitivo, acompañado de pequeños gruñidos. Elena se incorporó. A su lado, Sofía, dormía abrazada a Muñeca. En la otra cama, Mateo, respiraba después de otro día de trabajo. Elena tomó una lámpara de queroseno y caminó hacia la puerta. Cuando la abrió, una ráfaga de aire frío le golpeó el rostro. Estaba lloviendo. La tierra del patio se había convertido en barro y, al fondo, detrás de una cerca improvisada, había algo que Elena no conseguía distinguir. Levantó la lámpara. Y se quedó paralizada. 8 cerdos estaban encerrados allí. Los animales estaban empapados, cubiertos de lodo y tan delgados que sus costillas podían verse bajo la piel. Uno intentó levantarse al escuchar los pasos de Elena, pero sus patas temblaron y volvió a caer. Elena avanzó. ¿Qué hacen ustedes aquí?, susurró. Ninguno podía responderle. Entonces vio algo amarrado a uno de los postes. Un sobre. Elena sintió un escalofrío. Miró hacia la carretera. No había luces. No había personas. Oscuridad y lluvia. Se acercó al poste y tomó el sobre con manos temblorosas. El papel estaba húmedo. Lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja. Una sola frase. Son tuyos. Yo ya no puedo hacerme cargo de ellos. Elena leyó las palabras una vez. Después otra. Sintió que el pecho se le cerraba. No, murmuró. Volvió a mirar hacia la carretera. Entonces comprendió. Rogelio. Había sido él. El hombre con quien había compartido años de su vida. El padre de sus hijos. El mismo hombre que, antes, dormía bajo aquel techo. Elena apretó el papel. No entendía por qué. No entendía cuándo se había ido. No entendía cómo había conseguido llevar 8 animales hasta allí sin que ella lo escuchara. Pero había algo que sí entendía. Rogelio no había dejado 8 cerdos. Había dejado una responsabilidad que Elena no podía pagar. Ella miró hacia la casa. Dentro había 2 niños. En la cocina quedaban apenas unas tortillas, un poco de frijoles y harina. No había dinero suficiente para comprar alimento para 8 animales enfermos. Ni siquiera sabía cuánto debía. Y, sin embargo, los animales seguían allí. Uno de ellos volvió a intentar levantarse. Elena se acercó y se arrodilló frente a él. Lo miró a los ojos. ¿Qué te hicieron? El animal respiró con dificultad. Elena sintió lágrimas en los ojos, pero las contuvo. No sabía que esa noche estaba frente al comienzo de la etapa más dura de su vida. Tampoco sabía que el hombre que los había dejado allí había tomado una decisión que cambiaría para siempre el destino de los 3. Porque detrás de aquellos 8 animales enfermos había algo mucho más grave. Una deuda. Una deuda que Elena no conocía. Y que podía hacerle perderlo todo. Incluso la casa donde dormían sus hijos. El amanecer llegó demasiado rápido para Elena. Había pasado casi toda la noche sentada junto a la ventana, mirando de vez en cuando hacia el corral. Cada vez que escuchaba un ruido, se levantaba pensando que alguno de los animales había empeorado. Cuando los primeros rayos de sol entraron por las rendijas de la casa, Elena se levantó. Mateo fue el primero en despertar. «Mamá, papá, ¿dónde está?» Elena se quedó quieta. No sabía cómo explicarle que Rogelio se había ido sin despedirse. Se fue anoche. ¿A dónde? No lo sé.
Mateo miró hacia la puerta. ¿Va a regresar? Elena tardó unos segundos en responder. No lo sé, hijo. El niño bajó la mirada. Aquellas 4 palabras fueron suficientes para que ambos entendieran que algo había cambiado. Elena fue hasta la mesa y revisó el pequeño cajón donde guardaban el dinero de la casa. Estaba vacío. Lo abrió otra vez. Nada. Revisó debajo de unos papeles. Nada. Buscó en una vieja lata donde algunas veces guardaba monedas. Solo encontró 3. Entonces recordó la noche anterior. Rogelio había entrado a la casa con una pequeña bolsa. Ella pensó que llevaba ropa. Ahora entendía que se había llevado lo poco que quedaba. Elena se sentó. Durante años había confiado en que, aunque las cosas fueran difíciles, Rogelio siempre encontraría una forma de resolverlas. Ahora comprendía que muchas veces había sido ella quien había sostenido todo. La comida. Los niños. La casa. Las cuentas. Y, sin darse cuenta, también a él. Pero todavía faltaba algo. Las deudas. Elena salió de casa y caminó hasta la pequeña tienda de don Julián. Cuando entró, el hombre la miró con preocupación. Elena. Ella respiró profundamente. Necesito hablar contigo. Don Julián dejó lo que estaba haciendo. ¿Pasó algo? Rogelio se fue. El hombre guardó silencio. No parecía sorprendido. Eso hizo que Elena sintiera un nudo en el estómago. ¿Tú sabías algo? Don Julián bajó la mirada. Sabía que tenía problemas. ¿Qué problemas? El hombre suspiró. Deudas. ¿Cuánto? Don Julián no respondió inmediatamente. Más de lo que imaginas. Elena sintió que las piernas le temblaban. ¿Y los animales? También. Entonces entendió. Los 8 cerdos no habían sido simplemente abandonados porque Rogelio ya no pudiera cuidarlos. Los había comprado con dinero prestado. Había pedido dinero a varias personas. Y ahora todos querían cobrar. ¿Está todo a su nombre? Don Julián negó lentamente. Parte de las deudas están relacionadas con tu casa. Elena sintió que el mundo se detenía. ¿Mi casa? Él dejó algunos documentos como garantía. Elena salió de la tienda sin decir nada. Caminó de regreso bajo el sol. Ya no sentía el peso de las piernas. Solo pensaba en sus hijos. Cuando llegó, vio a Sofía sentada cerca de la puerta. Mamá, tengo hambre. Elena cerró los ojos. Entró a la cocina. Abrió la despensa. Quedaban unas tortillas, frijoles y un poco de harina. Eso era todo. Miró hacia el corral. 8 animales necesitaban alimento. 2 niños también. Elena se quedó en medio del patio, mirando hacia ambos lados. Por primera vez en su vida, no sabía qué decisión tomar. Podía comprar comida para sus hijos. O podía comprar alimento para los animales. Pero no tenía dinero para ambas cosas. Mateo se acercó. Mamá, ¿qué vamos a hacer? Elena lo abrazó. Vamos a salir adelante. Lo dijo con seguridad. Pero por dentro tenía miedo. Ese mismo día buscó ayuda. Una vecina le dio algunas sobras de alimento. Otra le explicó cómo preparar una mezcla sencilla. Elena limpió el corral. Cambió el agua. Separó a los animales más débiles. Uno de ellos apenas podía mantenerse en pie. Elena se arrodilló junto a él. No sé si voy a poder salvarte, susurró. Pero voy a intentarlo. La noche volvió a caer.
Los niños dormían. Elena permaneció despierta junto a la puerta. Miró los 8 animales. Podía venderlos. Podía abandonarlos. Podía decir que no eran su problema. Pero cada vez que pensaba en hacerlo, recordaba sus ojos. Aquellos animales tampoco habían elegido estar allí. Rogelio había tomado su decisión. Ahora Elena debía tomar la suya. Al amanecer, se levantó. Preparó agua. Buscó alimento. Y comenzó nuevamente. No tenía dinero. No tenía marido. No tenía garantías. Solo tenía 8 animales enfermos, 2 hijos y una voluntad que todavía se negaba a desaparecer. Elena decidió salvarlos. Aunque todavía no sabía cómo. Aunque nadie le aseguraba que alguno sobreviviría. Aunque cada día parecía más difícil que el anterior. Pero salvarlos iba a exigir algo que Elena ya casi no tenía. Esperanza. La esperanza no llegó a la casa de Elena como llegan las buenas noticias. No hubo una llamada. No apareció ninguna persona con dinero. No llegó nadie a decirle que todo estaría bien. La esperanza llegó una mañana, escondida en un gesto pequeño que casi pasó desapercibido. Elena llevaba varios días levantándose antes del amanecer para cuidar a los 8 animales. Había aprendido a preparar una mezcla sencilla con lo poco que conseguía. También había comenzado a limpiar el corral 2 veces al día y a cambiar el agua con frecuencia. No sabía si lo estaba haciendo bien. Solo sabía que tenía que intentarlo. Aquella mañana caminó hasta el corral con un balde en las manos. Uno de los cerdos estaba acostado en una esquina. Era el más débil de todos. Durante días había rechazado casi cualquier alimento. Elena se agachó frente a él. Vamos, intenta un poquito. Colocó el alimento cerca de su hocico. El animal no se movió. Elena suspiró. Ya estaba acostumbrándose a la idea de que quizá moriría. Pero cuando estaba a punto de levantarse, escuchó un pequeño sonido. El cerdo movió la cabeza. Después acercó el hocico. Elena se quedó inmóvil. El animal comenzó a comer. Muy despacio. Una pequeña cantidad. Pero estaba comiendo. Dios mío. Elena se llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Estás comiendo? No sabía por qué aquel pequeño gesto significaba tanto. Tal vez porque llevaba días sintiendo que todo lo que intentaba terminaba mal. Las deudas crecían. Rogelio no aparecía. La comida escaseaba. Y los animales parecían condenados. Pero aquel cerdo acababa de demostrarle que todavía existía una posibilidad. Elena llamó a Mateo. Ven. El niño salió corriendo. ¿Qué pasó? Mira. Mateo observó al animal. Está comiendo. El niño sonrió. Entonces va a vivir. Elena lo abrazó. Eso espero. A partir de ese día, algo cambió dentro de ella. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque había dejado de mirar a los animales como una deuda. Ahora comenzaba a verlos como seres que dependían de ella. Y decidió aprender. Fue a buscar a don Esteban, uno de los hombres con más experiencia criando animales en aquella zona. Lo encontró trabajando detrás de su propiedad. Don Esteban, necesito preguntarle algo. El hombre dejó la herramienta que tenía en las manos. ¿Qué necesitas? Elena le explicó todo. Los animales. Las enfermedades. La alimentación. La falta de dinero. Don Esteban escuchó sin interrumpir. Después le dijo. Llévame a verlos.
Cuando llegó al corral, observó a los animales durante varios minutos. No dijo nada. Caminó alrededor. Revisó sus patas, sus cuerpos, la forma en que se movían. Finalmente miró a Elena. ¿Quién los compró? Rogelio. ¿Cuándo? Elena le explicó. Don Esteban volvió a mirar a los animales. ¿Sabes qué tienes aquí? Elena negó con la cabeza. 8 problemas. El hombre sonrió ligeramente. No exactamente. Se acercó a uno de los animales. Estos cerdos tienen características que los hacen interesantes para la reproducción. Elena frunció el ceño. ¿Eso qué significa? Que si logras recuperarlos, podrían valer mucho más de lo que Rogelio pagó por ellos. Elena se quedó en silencio. ¿Cuánto? Don Esteban no quiso darle una cifra exacta. Depende de su estado, de su crecimiento y de cómo los manejes. ¿Pero podrían valer buen dinero? Sí. Elena miró hacia el corral. Por primera vez, sintió algo diferente. No era alegría. Todavía no. Era una posibilidad. Don Esteban continuó explicándole. Le enseñó cómo preparar mejor el alimento. Cómo mantener seco el espacio. Cómo separar a los animales enfermos. Qué señales debía observar. Y, sobre todo, le dijo algo que Elena nunca olvidaría. No necesitas saberlo todo para empezar. Pero sí necesitas estar dispuesta a aprender. Elena asintió. Desde entonces comenzó una rutina todavía más exigente. Se levantaba antes de que saliera el sol. Preparaba el desayuno de sus hijos. Después iba al corral. Limpiaba. Alimentaba. Observaba. Anotaba. Por las tardes preguntaba a otros criadores. Algunas personas se burlaban. ¿De verdad piensas hacer un negocio con esos animales? Otros simplemente la miraban con lástima. Elena, mejor véndelos antes de que te hagan perder más dinero. Pero ella ya no escuchaba igual. Cada día había una pequeña señal. Uno comía mejor. Otro caminaba con más fuerza. Otro comenzaba a recuperar peso. Hasta que una mañana Elena entró al corral y descubrió que 3 estaban de pie. Sonrió. Después de tantos días de miedo, aquella escena parecía un regalo. No había dinero. No había seguridad. Pero había vida. Y eso era suficiente para continuar. Pasaron varias semanas. Uno de los animales comenzó a recuperarse completamente. Elena recibió una visita inesperada. Era un comprador que había escuchado de la pequeña crianza. ¿Quieres vender uno? Elena dudó. Miró al animal. Después miró a sus hijos. Necesitaba dinero. Mucho. Pero también sabía que no podía vender todo. Sí, respondió finalmente. 1. El comprador le ofreció una cantidad que, para alguien con dinero, podía parecer pequeña. Para Elena era diferente. Con ese dinero podía comprar comida. Podía pagar parte de una deuda. Podía comprar alimento para los otros animales. Cuando recibió los billetes, los sostuvo entre las manos. No eran una fortuna. Pero representaban algo mucho más importante. Era la primera vez que el problema que Rogelio había dejado en su puerta comenzaba a producir algo para ella. Elena guardó una parte. Con la otra compró alimento. Cuando llegó a casa, Mateo la miró sorprendido. ¿Vendiste uno? Sí. ¿Y vas a vender los demás? Elena negó con la cabeza. No todavía. ¿Por qué? Ella miró hacia el corral.
Porque creo que apenas estamos comenzando. Esa noche, Elena se sentó frente a la casa. Por primera vez desde el abandono, permitió que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. Todavía tenía deudas. Todavía estaba sola. Todavía no sabía qué sería de su familia. Y, sobre todo, todavía existía el riesgo de perderlo todo. Pero ahora sabía algo que no sabía aquella madrugada. Los 8 animales no eran solamente una carga. Podían convertirse en una oportunidad. Por primera vez, Elena entendió que aquellos animales podían valer dinero. Pero todavía no sabía si lograría mantenerlos vivos. Durante los meses siguientes, Elena descubrió que salir adelante no significaba que los problemas desaparecieran. Significaba aprender a resolver uno antes de que apareciera el siguiente. La primera venta de uno de los cerdos le había dado algo que no tenía desde hacía mucho tiempo, un poco de dinero en las manos. Pero también le había enseñado algo más importante. No podía gastar todo lo que recibiera. Si quería que aquella pequeña oportunidad se convirtiera en algo real, tendría que pensar diferente. Esa misma tarde, Elena tomó una libreta vieja y comenzó a escribir. Alimento. Medicinas. Reparaciones. Deudas. No sabía mucho de negocios. Pero sabía sumar. Y sabía cuánto costaba llevar comida a la mesa. Separó el dinero en pequeñas cantidades. Una parte para sus hijos. Otra para los animales. Y una tercera para comenzar a reparar el corral. Mateo la observaba desde la mesa. ¿Qué estás haciendo? Tratando de que el dinero no desaparezca. ¿Y alcanza? Elena miró las monedas. Todavía no. Pero sonrió. Algún día va a alcanzar. Al día siguiente compró madera usada. No era nueva. Algunas tablas estaban torcidas y otras tenían marcas de humedad. Pero eran suficientes. Mateo la ayudó a cargarla. Durante 2 tardes enteras trabajaron juntos. Clavaron tablas. Reforzaron postes. Cerraron espacios por donde los animales podían escapar. Sofía llevaba pequeños recipientes con agua. La propiedad seguía siendo humilde. Pero comenzaba a verse diferente. No porque hubiera dinero, sino porque cada cosa que había allí representaba una decisión de Elena. Una tarde, don Esteban pasó a verla. Observó la nueva cerca. Vas mejorando. Elena se limpió el sudor de la frente. Estoy intentando. No. El hombre negó con la cabeza. Ya no estás intentando. Elena lo miró. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estás construyendo. Aquella palabra se quedó en su mente. Construyendo. Durante mucho tiempo había pensado que simplemente estaba sobreviviendo. Pero quizá ya no. Quizá había una diferencia entre sobrevivir y construir una vida. La siguiente venta llegó unas semanas después. Esta vez el comprador pagó un poco más. Elena sintió el impulso de comprar comida para la casa. Pero recordó la libreta. Separó el dinero. Pagó una parte de la deuda de la tienda. Cuando entró al negocio de don Julián y puso los billetes sobre el mostrador, el hombre la miró sorprendido. ¿Para qué es esto? Para lo que debo. Don Julián contó el dinero. No necesitas pagar todo hoy. Lo sé. Elena respiró profundamente. Pero quiero empezar. El hombre la observó unos segundos. Rogelio nunca hacía eso. Elena bajó la mirada. No quería hablar de él. Yo no soy Rogelio. Don Julián asintió. Y por primera vez, alguien de la comunidad comenzó a verla de otra manera. Ya no como la mujer abandonada,
sino como una mujer que estaba cumpliendo con sus responsabilidades. Poco a poco, la noticia comenzó a extenderse. Los animales que habían llegado enfermos estaban creciendo. Algunos compradores comenzaron a preguntar por ellos. Elena no vendía todos. Ese era uno de los puntos que más sorprendía a quienes la conocían. ¿Por qué no los vendes mientras valen más?, le preguntó un hombre. Elena respondió. Porque si vendo todo hoy, mañana no tendré nada. Había entendido algo. No necesitaba ganar mucho de una sola vez. Necesitaba construir algo que pudiera continuar. Vendía algunos animales. Conservaba otros. Reinvertía. Mejoraba la alimentación. Reparaba las instalaciones. Y volvía a empezar. Con el tiempo, los 8 animales originales comenzaron a dejar descendencia. La pequeña crianza creció. Primero fueron 10. Después 15. Luego 20. Elena empezó a llevar un registro más organizado. Mateo aprendió a hacer cuentas. Sofía comenzó a ayudar con las tareas sencillas. La familia, sin darse cuenta, estaba construyendo algo juntos. Una tarde, Elena llegó a casa con una noticia. Ya no le debemos nada a don Julián. Mateo levantó la cabeza. ¿Nada? Nada. Sofía comenzó a sonreír. ¿Entonces somos ricos? Elena soltó una carcajada. No. Los 3 rieron. Pero para Elena aquello se sentía como una fortuna. Porque aquella deuda había comenzado como una de las primeras señales de que podía perderlo todo. Y ahora estaba pagada. Esa noche Elena preparó una cena un poco mejor de lo habitual. No había lujo. Solo tortillas calientes, frijoles y carne. Pero antes de comer, miró a sus hijos. Quiero que recuerden algo. Mateo la miró. ¿Qué? No importa cuánto tengas. Lo importante es que nunca dejes que alguien decida por ti cuánto puedes llegar a construir. Mateo no respondió. Pero guardó esas palabras. El tiempo siguió pasando. La casa recibió reparaciones. El techo dejó de tener goteras. La cerca se volvió más fuerte. El pequeño almacén apareció junto al corral. Y Elena consiguió contratar a una persona para ayudarle algunos días. Por primera vez, podía ausentarse unas horas sin sentir que todo dependía exclusivamente de ella. Eso también era una forma de libertad. Una mañana, mientras revisaba sus cuentas, Elena se dio cuenta de que llevaba varios meses sin pedir dinero prestado. Se quedó mirando la libreta. No había sido un golpe de suerte. Había sido trabajo. Cada venta. Cada moneda. Cada madrugada. Cada vez que había decidido no gastar todo. Cada vez que había preferido invertir en el futuro antes que resolver solamente el presente. Elena cerró la libreta. Y sonrió. Había dejado de preguntarse cómo sobreviviría la próxima semana. Ahora estaba pensando en cómo hacer crecer la granja el próximo año. Pero justo cuando Elena comenzaba a creer que finalmente tenía el control de su vida, algo volvió a atacar la granja. La primera señal de que algo estaba mal apareció una mañana. Elena entró al corral como todos los días. Llevaba el balde de alimento en una mano y una libreta en la otra. Había aprendido a observar cada detalle. La forma en que caminaban. La cantidad que comían. Incluso la manera en que respiraban. Por eso lo notó inmediatamente. Uno de los animales permanecía apartado. No se acercó cuando Elena llevó la comida. Ella dejó el balde en el suelo y se agachó. ¿Qué tienes? El animal apenas levantó la cabeza. Elena sintió un escalofrío.
Llamó a Mateo. Ven. El muchacho se acercó. ¿Está enfermo? Elena no respondió. Ya había visto aquella mirada antes. Años atrás, cuando los 8 animales habían llegado a su propiedad, algunos tenían exactamente ese aspecto. Pero ahora todo era diferente. Ya no eran 8. Ahora había muchos más. Y si aquello era una enfermedad, podía extenderse rápidamente. Elena separó al animal. Después revisó a los demás. Uno parecía normal. Otro también. Pero 2 estaban comiendo menos. Elena sintió que el miedo regresaba. Llamó a don Esteban. Él llegó esa misma tarde. Revisó los animales y le recomendó separar a los que presentaban síntomas. No esperes, le dijo. Si se extiende, puedes perder mucho. Elena asintió. Durante los días siguientes volvió a vivir como en aquellos primeros meses. Madrugadas. Limpieza. Medicamentos. Agua. Alimento. Observación constante. Pero ahora el riesgo era mayor. La granja había crecido. También habían crecido sus responsabilidades. Elena tenía trabajadores. Tenía deudas nuevas. Tenía animales que representaban una parte importante de los ingresos de su familia. Una noche se sentó frente a la casa. Mateo se acercó. Mamá. Sí. ¿Estamos perdiendo todo? Elena miró hacia el corral. No lo sé. Era la primera vez que volvía a pronunciar esas palabras. No lo sé. Y eso le dolió. Había trabajado durante años para dejar de sentir aquella incertidumbre. Pero la vida no le había prometido seguridad. Solo le había dado una oportunidad. Y ahora estaba poniendo esa oportunidad a prueba. Durante una semana, algunos animales mejoraron. Otros no. Elena perdió 2. Cuando encontró al primero muerto, permaneció inmóvil durante varios segundos. Había visto morir animales antes. Pero aquel le dolió de una manera diferente. Porque había cuidado de ellos desde que eran pequeños. Había aprendido a reconocerlos. Había visto crecer aquella granja. Y ahora una parte de todo aquello estaba desapareciendo. Elena enterró al animal junto a un árbol. No dijo nada. Solo permaneció allí unos minutos. Después volvió al trabajo. No tenía tiempo para rendirse. Pero la enfermedad no era el único problema. El cielo comenzó a cambiar. Los días se volvieron más oscuros. Don Esteban miró las nubes una tarde. Viene una tormenta fuerte. Elena observó la cerca. ¿Crees que aguante? Don Esteban negó con la cabeza. No estoy seguro. Elena llamó a Mateo. Los 2 comenzaron a reforzar los postes. Los trabajadores hicieron lo mismo. Prepararon el alimento. Cerraron algunas áreas. Movieron a los animales más pequeños. Pero la tormenta llegó antes de lo esperado. Primero comenzó con viento. Después cayó la lluvia. Luego el cielo pareció abrirse. El agua golpeaba las láminas del techo. Los árboles se inclinaban. La tierra se convirtió rápidamente en barro. Elena salió de la casa. Mateo. Aquí. Revisa la parte de atrás. Un estruendo sacudió la propiedad. Parte de la cerca cayó. Los animales comenzaron a moverse desesperadamente. Algunos escaparon. Elena corrió detrás de ellos. El barro le llegaba casi hasta los tobillos. Resbaló. Cayó. Se levantó. Volvió a correr. No. Uno de los animales había salido hacia la parte baja del terreno.
Mateo corrió detrás. Mamá, yo voy. Ten cuidado. La lluvia era tan fuerte que apenas podían verse. Durante horas intentaron controlar el desastre. Cuando finalmente amaneció, Elena salió de la casa. La tormenta había pasado. Pero la granja parecía otra. Una parte de la cerca estaba destruida. Varios sacos de alimentos se habían perdido. El barro cubría los caminos. 2 animales habían muerto durante la noche. Otros estaban heridos. Elena se quedó quieta. Miró alrededor. Todo lo que había construido durante años parecía estar frente a ella convertido en ruinas. Mateo se acercó. Mamá. Elena no respondió. ¿Qué vamos a hacer? Ella cerró los ojos. Durante unos segundos pensó en venderlo todo. Podía terminar con las deudas. Podía mudarse. Podía buscar un trabajo más sencillo. Podía dejar de despertarse antes del amanecer. Podía dejar de vivir con miedo cada vez que el cielo se oscurecía. Quizá había llegado el momento de aceptar que aquel sueño era demasiado grande para ella. Esa tarde apareció un hombre llamado Arturo. Había comprado animales de la zona durante años. Observó la propiedad. Miró la destrucción. Después miró a Elena. Escuché que tuviste problemas. Sí. Puedo hacerte una oferta. Elena permaneció en silencio. Arturo continuó. Compro toda la granja. Ella lo miró. ¿Toda? Los animales, las instalaciones y lo que quede de la producción. Elena sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Cuánto? Arturo dijo una cantidad. Elena no respondió. Era suficiente. Suficiente para pagar las deudas. Suficiente para reparar la casa. Suficiente para empezar una vida diferente. No sería rica. Pero podría vivir tranquila. Arturo notó su silencio. Piénsalo. Elena miró hacia la propiedad. Allí estaba todo. La cerca que había construido con Mateo. El primer animal que había vendido. La primera deuda que había pagado. Las noches de lluvia. Las madrugadas. Los animales que había salvado. La vida que había construido después de que Rogelio desapareciera. Todo podía terminar con una firma. Esa noche Elena no pudo dormir. Caminó hasta el corral. Se sentó sobre una piedra. Miró a los animales. Uno de ellos se acercó lentamente. Elena puso la mano sobre su cabeza. ¿Qué hago? El animal permaneció junto a ella. Como si esperara una respuesta que tampoco podía darle. Elena pensó en sus hijos. Pensó en las deudas. Pensó en el cansancio. Y por primera vez en años, la idea de abandonar no le parecía cobardía. Le parecía descanso. Tal vez vender era lo correcto. Tal vez había hecho suficiente. Tal vez no tenía que seguir luchando. Pero había una pregunta que no conseguía sacar de su cabeza. ¿Qué habría pasado si aquella madrugada, cuando Rogelio dejó los 8 animales frente a su casa, ella hubiera decidido que no valía la pena intentarlo? Quizá nunca habría llegado hasta allí. Quizá nunca habría descubierto de que era capaz. Elena miró nuevamente la granja. Todavía no había tomado una decisión. Pero alguien más ya estaba tomando una decisión sobre ella. Porque las noticias de aquella propiedad habían comenzado a viajar mucho más lejos de lo que Elena imaginaba. Y entre las personas que habían escuchado que aquella mujer abandonada había convertido 8 animales enfermos en una verdadera fuente de ingresos, había alguien que conocía muy bien aquella historia. Alguien que llevaba años sin aparecer.
Alguien que ahora sabía exactamente lo que Elena había conseguido construir. Rogelio. El hombre que había desaparecido aquella madrugada. El hombre que había dejado 8 animales enfermos frente a su casa. Y que ahora estaba a punto de regresar. Elena todavía no lo sabía. Solo sabía que tenía una oferta sobre la mesa que podía acabar con todos sus problemas. Pero también podía destruir todo lo que había construido. El hombre que había hecho la oferta por la granja de Elena no había llegado allí por casualidad. Arturo llevaba años comprando y vendiendo animales en distintas comunidades de la región. Conocía el valor de una buena crianza. Sabía reconocer una oportunidad cuando la veía. Y la propiedad de Elena se había convertido en una. Pero había algo que Arturo no sabía. Los animales que Elena tenía no eran solamente una pequeña producción familiar. Con los años, la descendencia de aquellos 8 animales había adquirido características que los compradores buscaban. La granja podía valer mucho más de lo que Elena imaginaba. Por eso Arturo había llegado con una oferta. Y por eso, cuando Elena pidió unos días para pensarlo, él aceptó. Pero antes de marcharse, dejó una frase que se quedó en la cabeza de Elena. No tardes demasiado. Hay otras personas interesadas. Elena no respondió. Entró a su casa. Se sentó junto a la mesa. La oferta seguía siendo tentadora. Podía terminar con muchas de sus preocupaciones. Pero esa noche recibió una visita inesperada. Era don Esteban. Arturo vino a verte, ¿verdad? Elena asintió. Quiere comprar todo. Don Esteban permaneció callado. ¿Qué piensas hacer? No lo sé. El hombre respiró profundamente. Solo asegúrate de que, si vendes, sea porque tú quieres. Elena lo miró. ¿Por qué me dices eso? Don Esteban dudó. Porque hay cosas que todavía no sabes. Elena frunció el ceño. ¿Qué cosas? Que Rogelio ya se enteró de la granja. El corazón de Elena se detuvo por un instante. ¿Cómo? Alguien le contó. Elena bajó la mirada. Durante unos segundos no dijo nada. Había pasado años intentando construir una vida donde el nombre de Rogelio no tuviera importancia. Y ahora volvía a aparecer. No porque ella lo hubiera buscado, sino porque su éxito había comenzado a llamar la atención. ¿Dónde está? No lo sé. Elena intentó tranquilizarse. Tal vez no volvería. Tal vez solo había escuchado rumores. Tal vez seguiría lejos. Pero 3 días después, llegó una llamada. Era un conocido de la comunidad donde Rogelio había estado viviendo. Elena. Sí. Necesito decirte algo. Ella sintió un peso en el pecho. Dime. Rogelio está mal. Elena permaneció en silencio. ¿Qué significa mal? Perdió casi todo. La persona le explicó que Rogelio había intentado comenzar una nueva vida. Había trabajado con otras personas. Había pedido dinero. Había acumulado nuevas deudas. Había comprado cosas que no podía pagar. Y poco a poco había perdido lo que tenía. La pequeña casa donde vivía ya no era suya. La camioneta que había comprado había sido embargada. Y las personas que antes lo rodeaban habían desaparecido. Elena escuchó todo sin sentir alegría. No quería verlo sufrir. Pero tampoco podía olvidar cómo había quedado ella aquella madrugada. ¿Por qué me estás contando esto? La respuesta llegó después de unos segundos. Porque creo que quiere regresar. Elena cerró los ojos. Aquella noche casi no habló. Mateo la encontró sentada afuera. ¿Qué pasa? Tu papá puede regresar.
El muchacho permaneció quieto. ¿Por qué? Elena miró hacia el corral. No lo sé. Pero, en el fondo, ya lo imaginaba. Rogelio no estaba regresando por nostalgia. No estaba regresando porque hubiera descubierto cuánto amaba a sus hijos. No estaba regresando para reparar el pasado. Estaba regresando porque había escuchado que Elena tenía algo que él ya no tenía. Una vida estable. Una granja. Dinero. Respeto. Una oportunidad. Pasaron otros días. Elena intentó continuar con su rutina. Pero una mañana, mientras revisaba los animales, escuchó el motor de una camioneta. Levantó la cabeza. Una camioneta vieja apareció al final del camino. Se detuvo frente a la propiedad. La puerta se abrió. Y un hombre bajó lentamente. Elena lo reconoció inmediatamente. Rogelio. Ya no era el hombre que recordaba. Tenía el cabello lleno de canas. El rostro más delgado. La ropa gastada. Caminó hacia la cerca. Elena no salió a recibirlo. Se quedó donde estaba. Rogelio se detuvo frente a ella. Elena. Ella respondió con calma. Rogelio. Él miró alrededor. La casa. Los corrales. Los animales. Los trabajadores. Todo aquello parecía sorprenderlo. Has crecido mucho. Elena cruzó los brazos. Han pasado años. Sí. Silencio. Rogelio miró hacia los animales. Me dijeron que tienes muchos. Tengo los suficientes. Él sonrió débilmente. Nunca imaginé que llegarías tan lejos. Elena no respondió. Rogelio bajó la mirada. Las cosas no me salieron bien. Ella permaneció en silencio. Perdí casi todo. Nada. Necesito trabajo. Elena lo miró. Aquí hay trabajo. Rogelio pareció aliviado. Entonces puedo quedarme. Como cualquier trabajador. La expresión de Rogelio cambió ligeramente. Como cualquier trabajador. Sí. Él miró nuevamente la granja. Yo también tuve algo que ver con todo esto. Elena sintió que la vieja herida volvía a abrirse. ¿Con qué? Con los animales. ¿Los 8? Sí. Elena lo observó. Rogelio continuó. Yo los compré. Y los dejaste enfermos frente a mi casa. Estaba desesperado. Yo también. Él bajó la cabeza. Durante unos segundos pareció arrepentido. Pero entonces preguntó. ¿Cuánto vale todo esto? Elena entendió. No había vuelto para pedir perdón. Había vuelto para calcular cuánto podía obtener. No importa cuánto valga. Rogelio levantó la mirada. Claro que importa. Elena negó con la cabeza. Para mí no. Él dio un paso hacia la cerca. Después de todo lo que pasó, creo que podríamos arreglar las cosas. ¿Qué cosas? Nosotros. Elena soltó una pequeña risa triste. Eso terminó hace mucho tiempo. Rogelio apretó la mandíbula. Miró a los animales. Después a la casa. Después a Elena. Y finalmente dijo algo que hizo que el aire pareciera detenerse. Después de todo, esos animales eran míos. Elena no respondió de inmediato. Durante unos segundos solo miró a Rogelio. Aquel hombre estaba frente a ella diciendo que los animales eran suyos, como si los años no hubieran pasado. Como si aquella madrugada no hubiera existido.
Como si ella no hubiera tenido que alimentar a sus hijos con una despensa casi vacía mientras intentaba salvar 8 animales enfermos. Como si todo lo que había construido hubiera aparecido por casualidad. Elena respiró profundamente. Sí, dijo finalmente. Tú los compraste. Rogelio pareció sorprendido por la respuesta. Entonces sabes que tengo derecho. Elena negó lentamente. No. Sé que los compraste. Pero también sé lo que hiciste después. Él guardó silencio. Los dejaste frente a mi casa. Estaba desesperado. Yo también estaba desesperada. Rogelio bajó la mirada. Elena continuó. Tú te llevaste el dinero. Dejaste las deudas. Dejaste a tus hijos. Y dejaste 8 animales enfermos porque pensaste que eran una carga. Su voz no temblaba. Ya no era la mujer de aquella madrugada. Era alguien que había aprendido a defender lo que había construido. ¿Y sabes qué pasó después? Rogelio no respondió. Yo los cuidé. Miró hacia los corrales. Aprendí. Señaló la casa. Trabajé. Después miró a sus hijos. Seguí adelante. Rogelio respiró profundamente. Pero yo los compré. Elena lo miró directamente. Y yo los salvé. Silencio. Aquellas 4 palabras fueron suficientes. Rogelio parecía no saber qué responder. Elena no quería humillarlo. No quería verlo sufrir. Tampoco quería vengarse. Solo quería que entendiera una cosa. No voy a quitarte nada, dijo ella. Porque tú mismo decidiste irte. Rogelio levantó la cabeza. Entonces, ¿qué hago? Elena señaló la granja. Si quieres trabajar, puedes hacerlo. Él pareció sorprendido. ¿De verdad? Sí. ¿Y me vas a pagar? Por supuesto. Rogelio bajó la mirada. Como cualquier trabajador. Como cualquier trabajador. No tendría privilegios. No tendría participación. No recibiría dinero por algo que no había ayudado a construir. Tendría que levantarse temprano. Tendría que ensuciarse las manos. Tendría que cumplir horarios. Y, sobre todo, tendría que aceptar que aquella granja ya no era parte de la vida que había abandonado. Era la vida que Elena había construido. Rogelio permaneció unos segundos frente a ella. Después asintió. Está bien. Elena no sonrió. Solo abrió la puerta de la cerca. Mañana empiezas. Rogelio entró. Y Elena lo observó alejarse hacia los corrales. No sintió victoria. Sintió paz. Porque finalmente había entendido algo. La justicia no siempre significa ver al otro sufrir. A veces significa poder mirar a la persona que te hizo daño y descubrir que ya no tiene poder sobre ti. Los años habían cambiado a Rogelio. Pero habían cambiado mucho más a Elena. Aquella mujer que una madrugada temblaba frente a 8 animales enfermos ahora podía mirar de frente al hombre que la había abandonado. Y no necesitaba gritar. No necesitaba vengarse. No necesitaba demostrar nada. Solo necesitaba continuar viviendo. Antes de regresar a la casa, Elena se detuvo frente al antiguo corral. Recordó aquella noche. La lluvia. La lámpara. El sobre. Los 8 animales. Y recordó la frase que había leído. Son tuyos. Entonces comprendió que, aunque Rogelio había querido dejarle una carga, había terminado dejándole algo diferente. Una oportunidad.
Elena miró hacia la granja y sonrió. Tú me dejaste 8 animales enfermos porque pensaste que eran una carga, dijo en voz baja. Yo los vi como una oportunidad. Y quizá esa sea la parte más importante de esta historia. Porque ninguno de nosotros puede elegir todo lo que la vida pone frente a nuestra puerta. No podemos controlar quién se va. No podemos impedir que alguien nos decepcione. No podemos evitar todas las pérdidas. Pero sí podemos decidir qué hacemos después. Tal vez hoy tú también estés frente a algo que no pediste. Una deuda. Una pérdida. Una separación. Un fracaso. Una oportunidad que parece demasiado pequeña. Quizá todavía no puedas imaginar en qué se convertirá. Y no necesitas saberlo. Solo necesitas dar el siguiente paso. Elena no construyó su vida en un día. Lo hizo una mañana después de otra. Y tú también puedes comenzar así. Si esta historia te recordó que una situación difícil no tiene por qué ser el final, escribe en los comentarios. Todavía puedo comenzar. Quizá tus palabras ayuden a alguien que hoy necesita leerlas.